En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, dedicamos esta clase de hoy a examinar argumentos falsos o sofismas que sin embargo circulan muchísimo sobre moral sexual. Vamos a comentar 8 en total, de los cuales los 4 primeros son los más importantes, porque esos 4 primeros se utilizan no solo para moral sexual, sino para muchas cosas hoy en día. Entonces conviene conocerlos bien. El primero de esos sofismas es confundir lo legal con lo moral. Lo legal con lo moral. Eso es lo primero. ¿Qué quiere decir esta confusión? Básicamente quiere decir que si algo ha sido aprobado por una ley en un determinado sitio, eso es bueno. Confundir lo legal con lo moral. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en que las leyes positivas, pues las hacen seres humanos, y esos seres humanos tienen sus propios intereses. Esos seres humanos están sujetos a presiones, conveniencias, alianzas, negociaciones. Si los legisladores fueran personas de absoluta rectitud, si fueran completamente imparciales, insobornables, como proponía Platón en su obra La República, donde él decía que los mejores gobernantes serían los filósofos. De hecho, Platón quería que los gobernantes fueran filósofos no de cualquier característica, sino filósofos prácticamente con votos de pobreza y con votos de castidad. Para Platón, los gobernantes debían ser personas tan completamente desprendidas de las riquezas de este mundo que no fueran sobornables, porque claro, cuanto más apegada está una persona a las riquezas, más fácil es por ese lado darle mermelada o cualquier tipo de gustico que le soborne. Entonces, por eso Platón quería que los gobernantes fueran personas desprendidas de todo, pero apegadas a la sabiduría. Con esos gobernantes seguramente tendríamos leyes muy justas y muy cercanas a la moral, a lo correcto. Pero los gobernantes que tenemos no son eso. Nosotros conocemos nuestros gobernantes, conocemos cómo funcionan nuestros diputados, congresistas, senadores. Sabemos que son personas que cambian de opinión, que cambian de partido, que hoy dicen una cosa y mañana otra. Hay 2 casos muy escandalosos a nivel mundial. En su primer mandato, la señora Bachelet en Chile se manifestaba completamente provida. Después se dio cuenta que la marea había cambiado y que la gente estaba más bien a favor de la despenalización del aborto. Entonces ya cambió y ya entró en la agenda internacional que todos conocemos, es decir, el aborto libre y subsidiado y todo lo que tiene que ver con la familia, toda esta cuestión de matrimonio gay y todo eso. Ella dio ese cambiazo. Una situación parecida relacionada con la moral sexual, eso está bien documentado, es la de Barack Obama. Obama, cuando estaba perfilándose como candidato presidencial para su primer periodo, por allá en un discurso, en un auditorio relativamente pequeño, pues fue interrogado sobre el tema de las parejas del mismo sexo. Y él dijo que por su convicción cristiana, se mostró cristiano en ese momento, por su convicción cristiana, él solo podía afirmar el matrimonio entre hombre y mujer. Pero acabada la conferencia, de inmediato
lo agarró uno de los asesores y le dijo: usted con esas ideas no va a ninguna parte. Efectivamente, es el momento en el que empezaba a tomar fuerza, sigue tomando mucha fuerza en muchos sitios, lo que se ha llamado el lobby gay, es decir, esta alianza entre una postura sexual o sobre la sexualidad humana y la búsqueda de poder económico o político. Eso es lo que se llama lobby gay. Y entonces ya Obama, a partir del siguiente discurso, ya entró a utilizar otras palabras: tolerancia, igualdad, respeto a las minorías, lo que fuera necesario decir para darle gusto a los que tenían esas ideas. Esos son los políticos que tenemos, esa es la gente que tenemos. Entonces es muy importante para la convicción nuestra, y es muy importante para hacerlo ver a las personas que nos escuchan este tema. No confunda lo legal con lo moral. Mire, los más afectados por la desorientación moral en nuestro tiempo son los jóvenes. Y para los jóvenes y los niños, esto es así. Entre otras cosas porque en la casa el legislador pues es el papá, la legisladora es la mamá, y el niño está acostumbrado a que las leyes de la casa corresponden a lo que es mejor. Entonces, si en mi casa lo que es legal es lo correcto, en mi casa grande, que es mi país, se supone que lo que es legal es lo correcto. Y cuesta mucho trabajo hacer entender a los niños y jóvenes que lo que puede ser válido en el ambiente de la casa, es decir, que lo legal corresponde a lo mejor y lo correcto, no vale en un país. Entonces, en ese sentido, la estrategia tendrá que ser ¿cuál? La estrategia tiene que ser el ayudar a que despierte la conciencia crítica de las personas. Sin una gran conciencia crítica, esto no se logra, porque la gente sigue pensando que si ya eso está aprobado, pues ya no tiene ningún problema. ¿Usted por qué sigue discutiendo eso? A mí, por ejemplo, en redes sociales me han dicho eso. Mire, aquí por lo menos me escriben mucho de España, que ustedes saben que es de los países que está más corrupto en esta materia. Me escriben mucho de España. Aquí ya eso está resuelto. Y ellos plantean las cosas en términos como que el avance de las leyes significa el cambio de la mentalidad. El cambio de la mentalidad. Entonces, esto es importante. La respuesta que un famoso jesuita, muy claro, él, bendito sea Dios, en sus palabras, el padre Jorge Loring, que es más o menos conocido en amplios círculos, el padre Jorge Loring tenía su modo un poco sarcástico de expresarse sobre estos asuntos, y él decía, por ejemplo, aunque el Estado diga que los burros pueden volar, no por eso le salen alas a los burros. Entonces, es mostrando la diferencia entre lo legal y lo moral, o entre lo legal y lo natural. En este sentido hay mucha tarea por hacer, pero yo considero que una de las labores de nosotros como consagrados, muchos de ustedes están en este camino de formación sacerdotal, el camino nuestro no es seguir la corriente, sino formar conciencias. Bueno, entonces ese es el primer punto. Obsérvese que esto vale no solamente para la sexualidad, esto vale para muchas cosas. Por eso decía que los 4 primeros principios son amplios. Lo mismo vale, por ejemplo, para el uso de la marihuana llamada recreativa. Un ejemplo que repito con frecuencia es el del estado de Colorado, en Estados Unidos. Cuando se introdujo, supuestamente con mucha cautela, prudencia y muchas restricciones, el uso de la marihuana recreativa, se decía que era para personas mayores de 21 años. De todas maneras sigue siendo horroroso que eso suceda, pero había esa restricción. Las últimas estadísticas dicen que los niños en Colorado están empezando a consumir marihuana a partir de los 8 o 9 años de edad. Entonces, ese es el fruto de confundir lo legal con lo moral. A partir del momento en el que tú dices que algo es legal, pues va teniendo ese efecto en la población. Por eso, repito, esto no solamente tiene que ver con la sexualidad, sino tiene que ver con todo. Tiene que ver con todo, tiene que ver también con la marihuana, tiene que ver, incluso, tiene que ver con otro tipo de crímenes
que han sucedido en la historia de la humanidad. La esclavitud fue legal, era perfectamente legal. Tú podías tener, si amontonabas la suficiente cantidad de dinero, tú podías tener tus esclavos y tus esclavas. Fíjese lo que sucedió durante décadas, especialmente en el sur de Estados Unidos. La esclava le pertenecía al amo. Como era prácticamente una cosa, él podía tener sexo con ella. Y la ley decía que los hijos de la esclava eran esclavitos tuyos. Entonces, ganas por el lado de tener un juguete sexual que no puede negarse a tus pretensiones. Y ganas por el hecho de que si queda embarazada, aumenta mi riqueza en el número de esclavos. Así funcionaba, esa era la ley. Y la gente utilizaba la Biblia para justificar eso. Y la gente decía que eso era bueno para la población negra, no se decía afrodescendiente, término un poco más respetuoso actualmente. No, eso se consideraba perfectamente legal y normal. Y la gente decía, es que es bueno para ellos, por lo menos están en un entorno cristiano. Imagínense esa barbaridad. Están en un entorno cristiano donde en cualquier momento pueden violar a tu hija, pero está en un entorno cristiano. O sea que este principio es muy peligroso y hay que advertir una y otra vez a la gente sobre esta situación. Bueno, segundo, el deseo subjetivo. El deseo subjetivo como justificación moral. Es decir, el deseo, el hecho de que yo quiero, se convierte en argumento suficiente para que algo sea correcto. Si yo lo quiero realmente, si desde siempre lo he querido, si toda la vida ese ha sido mi deseo, quiere decir que eso es bueno. Claro, cuando uno presenta las cosas de este modo, de inmediato se da cuenta de que eso es absurdo. Toda la vida, toda mi vida, siempre quise tener un BMW. Resulta que mi vecino dejó su BMW sin llave, entonces ese es mi deseo, yo cumpliré mi deseo. Cualquiera se da cuenta de que eso es una estupidez hablar de ese modo. Sin embargo, esto sí se aplica a la sexualidad. Porque una de las características de la sexualidad es que se quiere presentar como por encima de toda norma moral. Como quien dice, si es sexo, quiere decir que ahí no entra sino la subjetividad humana. Pero vayamos por partes. El deseo subjetivo como justificación moral. Esto se utiliza especialmente en lo que tiene que ver con el tema de la homosexualidad. Toda la vida a mí me han gustado los hombres, dice un hombre. Toda la vida me han gustado los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que deben permitirme que yo realice mi sexualidad con un hombre, porque toda la vida me han gustado. Es decir, el deseo se convierte en la norma suprema. Pero uno se da cuenta inmediatamente que no todo deseo es bueno, que hay deseos que son malos. Y esto se nota con multitud de contraejemplos que no son difíciles de encontrar. Por ejemplo, la idea que yo tengo de justicia es la justicia por la propia mano. Nada más satisfactorio que reventarle la cara a una persona que me ha tratado mal. Eso es justicia, esa es la idea que yo tengo de justicia. Y cuando me he podido dar el gusto de reventarle la cara, de verle la boca hinchada chorreando sangre, en ese momento siento una profunda satisfacción. Ahí se hizo justicia. Señor, su idea de justicia es absurda, su idea de justicia es imposible para la vida social, pero esa es la idea de justicia. Y lo que a mí me gusta es eso. Eso es lo que a mí me gusta. Si aplicáramos este mismo principio a otras áreas de la vida humana, de inmediato nos daríamos cuenta precisamente de lo absurdo que es. Piense usted, por ejemplo, en el tema de la riqueza, que es un tema muy interesante porque legalmente una persona puede acumular y acumular y acumular riqueza. Como dice la Biblia, hay de aquellos que van juntando campos a campos, ¿no? Ustedes miran la historia
de los grandes terratenientes en un país como Colombia, ustedes se dan cuenta, y todo supuestamente ha sido legal. Un famoso expresidente colombiano, cuyo nombre ustedes no dirán, un famoso expresidente colombiano está una vez más, por enésima vez, está denunciado a la luz pública porque leyes que fueron hechas en su tiempo aumentaron el valor de sus propiedades en cerca de 3,000 millones de pesos. Eso es un poco más de $1 millón, pero todo fue perfectamente legal. Pero no confundamos el primer punto con el segundo. Lo que quiero decir aquí que es esto: si yo soy astuto para los negocios, si yo empiezo a acumular y acumular y acumular dinero, pues porque eso es lo que me hace feliz, entonces eso es lo correcto. Oye, pero a tu lado hay gente que se está muriendo de hambre. Pues sí, pues parece que a ellos no les gusta tanto el dinero como a mí sí me gusta. Uno se da cuenta de lo absurdo que es eso. Una sociedad no puede funcionar a base de lo que a ti te guste, porque tus acciones tienen una repercusión en otras personas. Bueno, muy pronto vamos a ver que otro de los sofismas que aparece aquí es la idea de que la sexualidad no afecta sino al individuo. Como quien dice, yo veré qué hago con mi cuerpo, yo veré qué hago con mis genitales, yo veré qué hago conmigo. Eso también es otro de los sofismas. Pero este es muy importante, porque esto aparece cada rato, el tema del deseo subjetivo. Si yo lo deseo, tiene que ser. Yo lo deseo, tiene que ser. Nosotros hemos querido eso, nosotros hemos siempre deseado eso, entonces nosotros realizamos eso. Es la manera como funcionan muchas personas. Y muchas veces, si ese deseo no se puede en un cierto sitio, entonces me voy a otro sitio donde sí se pueda. Ahí se ve la combinación entre el punto 1 y el punto 2 nuevamente. Un caso muy triste denunciado por la Iglesia y sobre todo por el Papa en varias ocasiones es el del uso sexual de los niños, convertir a los niños, a los menores de edad, en juguetes sexuales. Hay problemas sumamente serios de tráfico de personas adultas y sobre todo de niños. Entonces, quiero tener sexo con niños, soy un norteamericano, es muy complicado tener sexo con niños en Estados Unidos, aunque siempre habrá gente que lo intentará. Quiero tener sexo con niños o sexo con niñas, es muy complicado en Estados Unidos, hay muchas denuncias, son muy caras las multas. Entonces, ¿qué hago? Me voy a Tailandia, me voy a África, me voy a Latinoamérica. Y entonces hay lugares que proveen a las necesidades sexuales de estas personas. ¿Por qué? Porque yo lo quiero. La justificación finalmente es esa, yo lo deseo. Mi gran deseo, mi gran fantasía sexual, la que yo quiero realizar a toda costa, es tener una orgía con niñas. Entonces tráiganme las niñas y ya está, eso es lo que yo deseo. El deseo como justificación moral. Obviamente, este modelo aparece también en otras áreas. Si usted se da cuenta, una dictadura es exactamente esto. Es una persona que desea, su deseo ¿cuál es? Es que tengo muchas ganas de gobernar este país. Son unas ganas irreprimibles. Pero usted se está burlando de la Constitución. Sí, pero tengo ganas. Y como tengo ganas de gobernar, entonces yo gobierno. Pero hay gente que tiene una opinión distinta, se llama la oposición. Pues yo no tengo ganas de que la oposición suba. Entonces, ¿qué se hace? Estrangular a los medios de comunicación, encarcelar o inhabilitar a los opositores, presionar, asustar, torturar, desaparecer. ¿Todo a nombre de qué? De que yo deseo. Yo deseo. Entonces, convertir el deseo en justificación moral es un absurdo. Lo único que pasa es que en las otras áreas de la vida, como el ejemplo tonto que di del que se roba un carro porque siempre lo quise, o el ejemplo del dictador, uno lo ve fácilmente. En el caso de la sexualidad, la gente tarda más en verlo, por la idea equivocada, que ya vamos a examinar en unos minutos, por la idea equivocada de que la sexualidad es un asunto simplemente individual. Yo veré qué hago con mi cuerpo.
Si nos encerramos 8, 12, 15 adultos a tener una orgía hasta el otro día, ¿a quién afecta? Nosotros veremos qué hacemos. Es por esa idea, por la idea de que la sexualidad no afecta a terceros. Esa es la idea que produce que se trate a la moral sexual de ese modo, que en el fondo pues es un modo absurdo y un modo incorrecto. Les repito, ¿cuál es el ejemplo más frecuente de este sofisma en moral sexual? Es en lo que tiene que ver con el homosexualismo. Pero también hay otro ejemplo que tengo que dar. Yo no quiero ese niño. Como yo no lo quiero, hay que eliminarlo. Eso se llama aborto. Siempre, ustedes saben, cuando se introduce el aborto, siempre se empiezan poniendo restricciones, ¿no? Que tiene que ser una violación, que tiene que ser una malformación. Al final todos sabemos lo que sucede. Al final lo que sucede es que mucho más del 90% de los abortos en los países donde esto está despenalizado, y en esa ruta va miserablemente Colombia, mucho más del 90% de los abortos es esto: yo no quiero, este no es tiempo para tener ese bebé, mátenlo. Entonces, ¿por qué nos parece absurdo el ejemplo de yo te robo tu BMW? Eso es absurdo y la ley me cae encima. Y en cambio sí le puedo robar la vida entera a una criatura. Eso sí se puede. Eso es parte de los absurdos en los que vive nuestro mundo. Lo mismo pasa con la fecundación in vitro. Lo mismo pasa con los vientres de alquiler. Es exactamente eso. Ustedes habrán leído, si no, por favor, busquen, lean sobre esos temas de fecundación in vitro, lo que está sucediendo y lo que está pasando también con los vientres de alquiler. Hay casos absolutamente dramáticos. Por ejemplo, una pareja contrata los servicios de una determinada mujer. Ya eso es tratar a la mujer como una máquina que lo único que hace es alimentar. Oye, y el intercambio hormonal y la compatibilidad emocional y los lazos afectivos que unen a la mujer con la criatura, eso no es parte del contrato. Pero lo más terrible es que nosotros queríamos una niña y resulta que lo que salió fue un niño. Elimínenlo, eso no fue lo que pedimos. Más o menos como el que hace una orden a Amazon. Yo quería un teléfono Sony, me mandaron un teléfono Samsung. Devuelvo mi pedido, mire, agarren su teléfono Samsung que no me interesa. Lo que yo pedí fue un Sony. Aborte a esa niña o a ese niño, porque lo que yo pedí fue... ¿Y cuál es la norma detrás de eso? El deseo subjetivo. Ahora quiero niño, ahora no quiero niño. Muchas personas pasan de un extremo al otro. Después de años de abortar y de maltratar su cuerpo con anticonceptivos, años enteros de estar en ese proceso, el cuerpo no les da más, quedan estériles. Entonces, ahora que quedé estéril, ahora sí quiero niño, entonces ahora contrato los servicios de un vientre de alquiler. ¿Eso qué es? Eso es la tiranía del deseo subjetivo. Y esa es la única justificación. Esa es la única justificación. Pasemos al tercero de estos sofismas. El tercer sofisma está muy relacionado con el segundo. El tercer sofisma lo llamamos la supuesta equivalencia entre todos los gustos, que es algo muy parecido al anterior, pero creo que vale la pena ponerlo por separado para destacar lo que tiene de original. La supuesta equivalencia de todos los gustos. Ya en la antigüedad, este tipo de argumento se esgrimía. Hay un poeta latino conocido por su lenguaje más bien procaz, lascivo, un poeta llamado Ovidio. Y este Ovidio hizo famoso el lema de cada uno va detrás de lo que le gusta. Eso se llama la equivalencia de todos los gustos. Y esto también lo utiliza muchísimo la población homosexual, pero también se utiliza para legitimar otro tipo de relaciones. Me explico. Yo he oído en debates, en conversaciones pues amables y respetuosas sobre este tema, he oído personas que plantean las cosas de ese modo. Le dicen a uno, usted es heterosexual, ¿cierto? Y yo digo, sí. Bueno, suponga usted que la ley dijera que usted no puede nunca casarse con una mujer.
Eso es lo que siente el homosexual cuando se le prohíbe el matrimonio gay. ¿Qué es lo que me están diciendo con ese argumento? Que el gusto, aquí vuelve a aparecer algo subjetivo, ¿no? Que el gusto es equivalente. Entonces, si su gusto es heterosexual y hay una ley que le permite a usted casarse, ¿por qué mi gusto homosexual no va a permitir que yo me case? De nuevo, fíjate que estamos frente a la primacía, por no decir la tiranía, de la subjetividad. Lo único que interesa ahí es el gusto. Tratemos de aplicar ese mismo argumento para descubrir que una cosa es un sofisma. Uno de los recursos mentales más rápidos es aplicar el mismo principio a otras áreas de la vida humana. Y rápidamente uno se va dando cuenta dónde están los problemas. Rápidamente. Entonces, apliquemos este principio de que todos los gustos son equivalentes. Apliquemos ese principio. Bueno, entonces digamos, a usted le gusta andar vestido. Yo siempre lo veo a usted vestido. Y espero no tener que verlo desnudo. A mí, en cambio, me fascina andar en pelota, en bola. Me parece que mi cuerpo escultural merece ser conocido por el planeta Tierra. Ese es mi gusto. Entonces, a usted le gusta estar vestido, a mí me gusta estar desnudo. Entonces, usted es feliz caminando vestido por la carrera séptima. Déjeme pasear mi desnudez rolliza por la carrera séptima. Eso es lo que a mí me gusta. Entonces vamos a empezar a probar ese tipo de cosas. O esta otra. Para usted es muy importante hacer el amor en su habitación y seguramente con la luz apagada y con toda la discreción y que los vecinos no oigan. No, a mí me gusta otra cosa que se llama wild sex, sexo salvaje. A mí me fascina hacer el amor con mi novia en los separadores de la Avenida de las Américas. Me fascina. O sea, a mí me excita muchísimo eso de que estemos los dos desnudos en la Avenida de las Américas y que estén pasando los carros y nos estén tomando fotos y nosotros ahí refosilando, que es el verbo que se utilizaba en la época de Don Quijote. Para mí ese es un gran gusto. Entonces, ¿a usted le gusta a oscuras y en su apartamento? A mí me gusta a plena luz del día y en la Avenida de las Américas. ¿Cuál es el problema? Usted haga lo que a usted le gusta, yo hago lo que a mí me gusta. En Canadá, las leyes ya van exactamente en esa dirección. Hay gente que le gusta tener sexo con personas del mismo sexo. Hay gente que le gusta tener sexo sola, ver horas y horas de pornografía y masturbarse hasta quedar exhausto. Hay gente que le gusta tener sexo con animales. Entonces ya legislaron el sexo con animales, ya está aprobado en Canadá, porque ese es el gusto de esas personas. Entonces quiere decir que si usted va por las fincas, los campos en Panamá, en Panamá no, en Canadá, Panamá está más civilizada que Canadá. Si usted va por Canadá, usted tiene que timbrar primero, no vaya sea que se encuentre una escena que lo puede dejar traumatizado porque no es su gusto. Unos tienen un gusto, otros tienen otro gusto, y los gustos son equivalentes. Ese es el gran principio de Ovidio. Los gustos son equivalentes. A usted le encanta tener sexo con personas vivas. A mí me encanta la frialdad de un cadáver. Me encanta, me parece, no sé, para mí es excitante tener sexo con un cadáver. Entonces, usted tiene su gusto, usted va con las vivas, a mí déjeme las muertas. Ahí está, son gustos. Usted tiene su gusto, yo tengo mi gusto, ya está, resuelto el problema. Esa equivalencia de los gustos significa, por supuesto, la renuncia a la gran pregunta de si efectivamente son equivalentes unas cosas y otras. Pero esto nos lo plantean permanentemente, sobre todo lo plantean para los argumentos que tienen que ver con la población LGBT. Eso lo plantean todo el tiempo. Estas no son cosas, yo sé que algunos de mis ejemplos suenan como caricaturas, pero muchos no lo son. Ya hay legislación que permite a los niños, por ejemplo en países como España o como Estados Unidos, ir vestidos de niñas. ¿Por qué? Porque él quiere vestirse así. Como él quiere vestirse así, entonces ese es su gusto.
A usted le gusta vestirse con pantalón, al otro niño le gusta vestirse con falda. Son gustos equivalentes. Pero fíjate que el principio, que no es un principio, es un sofisma de los gustos equivalentes, en el fondo es la renuncia a la racionalidad humana. No es lo mismo una cosa que otra. Entonces es muy importante darse cuenta de estos sofismas, porque estos sofismas se están aplicando, estas son realidades que se están aplicando hoy en día. Muchas veces en la legalización de las sustancias psicoactivas, como es la marihuana, se utiliza ese tipo de argumento. ¿Qué tipo de argumento? Mire, usted para sentirse bien, ¿no es verdad que se toma unos traguitos? Bueno, sí, de vez en cuando me tomo unos traguitos, no me gusta emborracharme, pero sí me tomo unos traguitos. Bueno, lo mío es el porro, o el nombre que se le dé a esos, eso tiene distintos nombres, el nombre que se le dé a una dosis de droga, ¿no? Gracias por ampliar mi vocabulario. Entonces, usted se fuma un tabaco, el otro enciende su pipa, el otro se toma 2 whiskies, el otro se echa su sopla. Ya está. Y cada uno contento, ¿sí? Cada uno contento. Es sabido que en muchas de las fiestas de la clase llamada más alta, eso también sucede aquí en Colombia, la distribución de licor va junto con la distribución de fármacos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que así como es característico de un buen anfitrión tener un cierto surtido de licores, porque no a todo el mundo le gusta el whisky, no a todo el mundo le gusta el vodka, sino que tiene un surtido, entonces también hay que tener los fármacos, no a todo el mundo le gusta la heroína, no todo el mundo está en el tema de la cocaína. Entonces son gustos, ¿gustos qué? Gustos equivalentes. ¿Y qué es la teoría de los gustos equivalentes? Es la renuncia a la racionalidad humana, pero eso nos lo imponen. Y una vez más, lo que se utiliza como argumento es, no le hace mal a nadie. De hecho, ese mismo argumento se suele utilizar con el tema de las drogas. ¿Qué mal le hace a la sociedad que una persona esté drogada? A ver, ¿cuál es el problema de que una persona se drogue? Mientras no ataque a nadie, mientras no insulte a nadie, mientras no se meta con nadie, está tirado ahí en su habitación 5 o 6 horas hasta que le pasa ya el efecto de su droga. No le hizo mal a nadie, deje ser feliz, viva y deje vivir, viva y deje vivir. Cuarto sofisma que estudiamos, son 8, vamos a estudiar el cuarto sofisma. El cuarto sofisma es el consenso como criterio absoluto. Es muy parecido a lo de los gustos. Todo esto en el fondo, si ustedes lo miran, es el imperio de lo que el Papa Benedicto llamaba relativismo. Y el relativismo siempre se apoya en el ¿qué? Subjetivismo. Lo que a mí me guste, lo que yo quiera hacer. Entonces, el consenso como criterio absoluto de moralidad. El consenso como criterio absoluto de moralidad. ¿Qué significa consenso? Consenso significa que las personas que intervienen se han puesto de acuerdo. La historia de esta idea del consenso es breve, pero es muy significativa. ¿En qué consiste? Todo empezó en la relación de pareja. Todo empezó cuando las parejas empezaron a preguntarse qué era correcto y qué no era correcto dentro de su intimidad, dentro de su sexualidad. Y en eso pues hubo posturas extremas en uno y en otro sentido, como suele suceder. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de la Iglesia Católica, hubo algunos que plantearon las cosas de esta manera. El único lugar donde se puede tener sexo es en la cama matrimonial y solamente en la postura en la que la mujer está abajo y el hombre está arriba. Esa es la única manera de tener sexo. Por supuesto, este modo, podríamos decir extremo, encontró reacción y entonces otros se fueron al otro extremo. Y el otro extremo fue precisamente la afirmación radical del consenso. De hecho, muchos, pero muchísimos, yo me atrevería a decir la mayoría de los que aconsejan en estas materias,
lo único que les dicen a las parejas, si tienen que hablar de ese tema, es: mire, en lo que ustedes se pongan de acuerdo. Entonces, si quieren hacer lo que quieren hacer, si quieren estimularse como quieren estimularse, tocarse, ver tal cosa, utilizar tal juguete, ese es problema de ustedes. Bueno, esa es la manera como se plantearon las cosas, y a muchas personas les pareció que esa manera de hablar de la relación íntima en la pareja pues era lo correcto. Es decir, si no se están irrespetando, si no hay violencia, si no hay agresividad del uno hacia el otro, entonces pues está bien, eso está bien. Muy pronto empezaron a verse los límites del consenso dentro de la vida de pareja. Muy pronto. Por ejemplo, un tema que lo he tenido que mencionar en varios congresos donde se tratan asuntos de familia y de pareja. Muchas parejas empezaron con la idea de que se podía utilizar como una especie de salsa picante, algo que le da sabor a la relación íntima, el uso amplio de la pornografía. Introducir materiales pornográficos para excitarse y de esa manera pues tener un desempeño sexual pues más intenso y supuestamente más placentero. Ya uno empieza a darse cuenta que ahí hay un problema. Ahí hay un problema porque evidentemente la pornografía lo que hace es fijar la atención, el deseo y el corazón de la persona en lo que está viendo, en lo que está ahí en la pantalla. Entonces resulta que aquí está el esposo con la esposa. La esposa ya presenta en este momento 16 kilos de sobrepeso, no tiene mucha agilidad, va muy pocas veces al gimnasio, tiene algo de celulitis, estrías del segundo embarazo, no ha aprendido a depilarse bien la señora esa a pesar de todo ese tiempo que tiene. A veces ligeramente desaseada, el perfume que utiliza no lo cambia. En cambio, ¡ay Dios mío, qué mujer esa que sale en esa película! Perfecta, un cuerpo perfecto, una piel perfecta. Eso hacen los acercamientos y se ve cero celulitis, cero estrías. ¿Qué quiere decir? Que este hombre fija su atención, su corazón y su deseo en esa actriz. Uno se da cuenta de que lo que está sucediendo ahí se llama adulterio. Es exactamente adulterio. Porque el hombre va a usar a su esposa, pero lo que tiene en su mente, en su corazón, en su recuerdo es: ojalá estuviera la superactriz porno aquí en mi cama. Ahí tenemos un problema. Luego tenemos otro problema, y es que por supuesto estos actores y actrices que son pagados, obviamente de eso viven, ese es el negocio, utilizan todo tipo de recursos, como es conocido, todo tipo de recursos para prolongar un desempeño sexual que es completamente irreal. Tal vez lo más conocido, yo realmente no sé de esas sustancias más allá del famoso Viagra. Entonces un actor de estos, repleto de Viagra, pues hace y deshace y puede con una, con dos y con 20 y sigue, y resulta que el cristianito que está viendo la película esa pornográfica con la esposa, ni al corazón le aguanta, ni la salud le puede, ni él logra el mismo desempeño. Entonces fíjate cómo la irrealidad se convierte en tiranía que obra sobre la realidad de la pareja. Lo irreal se convierte en referencia para lo real. Más allá de eso, porque lo he conocido, por lo menos 2 casos yo he conocido en persona, para hacer más excitantes las cosas a través de la pornografía, pues a menudo aparecen varias personas, sexo de grupo, de 3, de 4, yo no sé cuántos aparezcan ahí. ¿Y qué pasa? Yo ya he conocido el caso de mujeres que empezaron a ceder al esposo, a ceder a la opinión del esposo en el sentido de que él quiere ver esa pornografía, más ellos que ellas, atención, ¿no? Más ellos que ellas. Pero la mujer cede, y aquí es donde viene un tema interesante sobre el consenso. La mujer cede por no disgustar. Pero después de años de estar viendo pornografía con la esposa y sin la esposa, un día el esposo le propone a la esposa: bueno, ¿y por qué no hacemos un trío? Contratamos a alguna de esas mujeres que se ofrecen en distintas publicaciones o por internet y hacemos un trío. Siempre el trío es traigamos otra mujer, rara vez es traigamos otro hombre.
Entonces fíjate hacia dónde va el tema ese de que lo que ellos tengan en consenso. Pero lo más grave es que debajo de un consenso existe una palabra que esa yo sí quisiera que ustedes la escribieran, que es la palabra manipulación. En un consenso teóricamente libre, teóricamente informado, teóricamente podríamos decir soberano, tal vez uno podría creer, tal vez, en un consenso que fuera libre, completamente soberano. Pero ¿qué es lo que le dicen las mujeres a un sacerdote? ¿Qué es lo que le dicen ellas a un sacerdote como este servidor? Lo que pasa, padre, es que si una no se somete a eso, entonces, a mí eso no me gusta, a mí la verdad no me gusta. Pero si uno no se somete a eso, entonces empieza la pelea, empieza el disgusto. Ya una vez me amenazó y me dijo, bueno, tendré que buscar entonces. Entonces sí, supuestamente hay consenso, pero ¿qué es consenso? Esa es la gran pregunta aquí. ¿Qué es consenso? ¿De verdad hay consenso cuando hay presión, cuando hay manipulación? ¿De verdad eso es consenso? Y es sobre todo presión y manipulación sobre la mujer, sobre todo sobre ella. Aunque también se conocen unos cuantos casos que ha sido al revés. Hace unos meses se hizo famoso el caso de una estrella, un jugador estrella del fútbol americano, que se separó de la esposa, además la esposa no, la novia, una mujer hermosísima, era reina de belleza de no sé cuál de los estados allá de ese país. Y esta mujer lo dejó básicamente porque lo presionó, es decir, bueno, somos novios, pues vamos entonces a vivir este noviazgo a fondo, en tu casa o en mi casa, de noche o de día, como sea, pero vamos a vivir el noviazgo. Y el hombre no católico, cristiano no católico, pero con unos grandísimos principios, le dijo, no, este no es el tiempo de tener sexo. Fue él el que se negó. Y esta mujer, a ver cómo lo doblegaba, cómo lo torcía, cómo lo manejaba. Y finalmente, no, pues entonces te dejo. Y el hombre se mantuvo firme hasta el final, se quedó sin su novia. Pero obsérvese lo que es la manipulación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el uso de la palabra consenso. La palabra consenso suele utilizarse particularmente cuando se habla de somos adultos. Yo ya no soy un niño, somos adultos. Nosotros como adultos veremos qué es lo que hacemos. Para que se descubra la mentira que hay en la palabra consenso, nada mejor que descubrir cuántos abortos han sido forzados. Y adivinen, ¿forzados por quién? ¿Forzados por ella? No, forzados por el hombre. No, pues eso sí yo le dije a usted, habla él, ¿no? Yo le dije a usted que se cuidara. Si usted no fue capaz de cuidarse, yo no me voy a hacer cargo de ese muchacho. Usted sabe cómo se resuelve eso, de manera que tendrás todo mi apoyo, mi amor, tendrás todo mi apoyo, pero ese problema hay que resolverlo porque yo no me siento preparado, este no es el momento, esto no lo vamos a hacer. Y entonces, ¿en qué disyuntiva queda esta mujer? Madre soltera, sola, con una carrera sin terminar, sin posibilidad de trabajo y con una tensión familiar casi insoportable, o aborto y sigo con el noviazgo y así no lo pierdo a él, que es lo que más yo amo y adoro en esta tierra. ¿Eso es consenso? Luego, si tú le preguntas a esa mujer, ¿estuvieron ustedes de acuerdo en que se hiciera el aborto? Pues sí, en el sentido de que nadie le agarró a la fuerza, la anestesió y le sacó el bebé. En ese sentido, sí hubo consenso, pero es un consenso obligado. Y la pregunta precisamente es esa, ¿cuántos consensos obligados hay? ¿Por qué? Por esas dos palabritas que ustedes han escrito, por presión y por manipulación. Y eso sucede en matrimonios legalmente constituidos. Muchísimas de las prácticas sexuales que especialmente los varones consideran perfectamente normales y perfectamente placenteras, y eso no tiene ningún problema, les causan repulsión y a veces les causan incluso asco a las mujeres. Yo no quiero eso, no me gusta, pero no me puedo negar. Y eso llega hasta unos extremos bastante grandes. Normalmente son
situaciones que empiezan en el noviazgo. Ya en el noviazgo el hombre llega pisando fuerte y ya llega más o menos con la tónica de que usted tiene que ceder a lo que yo quiera, o si no esto se acaba y me consigo otra. Esa es la gran extorsión. Hay otro frente que hay que tener en cuenta cuando se utiliza la palabra consenso, otro frente muy peligroso, y es el frente de los vacíos y necesidades emocionales de las personas. Concretamente, ¿a qué me refiero? Me refiero a que muchísimas mujeres, especialmente mujeres, tienen gravísimos vacíos emocionales y falta de imagen paterna, o gravísimos conflictos familiares que les hacen desear salir de su casa a cualquier precio. Pregunta, ¿qué tan libre es la decisión de esa persona? Yo creo que algunos de ustedes ya habrán conocido casos así, y yo ciertamente he conocido muchos. Se encuentra una mujer separada, con 2 hijos, con 3 hijos, quizás hijos de distintos papás. ¿Cómo llegó usted a esa situación? No, es que mi papá era un déspota. Mi papá tenía la idea de que las mujeres éramos las únicas que teníamos que trabajar en la casa. Todo lo que estuviera mal en la casa era culpa o de mi mamá o de nosotras las hijas. Y mientras tanto a los hijos a enseñarles a emborracharse y a enseñarles a ir donde las prostitutas. Las mujeres somos definitivamente para él, o éramos para él, personas de segunda, de tercera, de quinta categoría. Yo me cansé de eso, me cansé de sus gritos, me cansé de su falta de amor. Yo de mi papá nunca recibí un abrazo, lo único que recibí fue gritos, bramidos, humillaciones. Yo me cansé de eso. A los 17 años me salí de la casa, estuve viviendo donde una amiga unos meses, y ahí fue donde apareció este hombre, y ahí empezó. Dígame si esa persona es libre para tomar una decisión, dígame si eso es consenso. Dígame si esa persona es libre para decir me caso o decir no me caso. Dígame si es libre. Entonces, debajo de la palabra consenso hay muchísimos engaños por las inmensas necesidades y vacíos que tienen muchas personas. Yo me atrevo a decir que mucho más del 95% de las historias de homosexualismo que yo he conocido tanto en hombres como en mujeres son situaciones plenamente inducidas, y son situaciones inducidas por vacíos emocionales. Es que tenga presente que la mayor herida que cargan muchísimos jóvenes en nuestro tiempo es la herida de no importarle a nadie, de ser abandonados, de no valer nada. No valer nada, es decir, usted es prácticamente una carga, no ven al papá, no ven a la mamá. Una persona en un vacío emocional tan bárbaro como ese, se apega a lo que encuentra. Entonces yo he conocido casos de muchachas que han sido así seducidas por otras mujeres, las cuales a su vez habían sido seducidas por otras mujeres. ¿Y qué sucede? Que las experiencias afectivas que se tienen en la época de la adolescencia tienen una particular repercusión, porque la persona está construyendo su identidad sexual. Entonces, si la persona en su niñez o en su adolescencia tiene experiencias muy intensas de tipo homosexual, o incluso de otros tipos, como por ejemplo el modelo del tirano, hay personas que llegan a desarrollar una dependencia de la agresividad sexual para poder excitarse. Es algo que a mí me parece tan triste, me parece tan degradante, pero es algo que de hecho sucede, En las historias clínicas de personas que están metidas en todo género de prácticas hay cosas de esas. Hay gente que solo se excita cuando la humillan, por eso estos clubes de sadomasoquismo. Para poder tener una excitación sexual necesito que me humillen, necesito que me golpeen. O hay personas que necesitan para excitarse que les digan groserías, pedazo de perra, no sé cuántas cosas, y eso mientras se le hace el amor a esa mujer. ¿Por qué necesita que la traten así? Porque esas fueron las experiencias sexuales que marcaron la vida de esa persona. Entonces ahora dime si puede tener verdadero consenso esa persona. ¿Cuál es el consenso que puede tener esa persona? Por eso digo, si una persona fuera impecable, limpia, libre, consciente de su dignidad, soberana de su propia historia, tal vez esa persona podría tomar decisiones que fueran así. Pero la inmensa mayoría de los seres humanos que ustedes y yo conocemos somos personas que tenemos diversos condicionamientos.
personas que tenemos diversos miedos. Muchas veces las personas no se separan por miedo, incluyendo el miedo económico, incluyendo el miedo a los hijos. Ustedes han conocido personas, sobre todo me refiero al caso de las mujeres, han conocido mujeres que saben que el hombre es infiel, saben, pero dicen: yo no quiero destruir un hogar, yo trato de mantener la imagen de un papá. Dígame a qué le sabe el sexo a esa mujer cuando este hombre en su apetito insaciable la busca a ella, sabiendo que no hace mucho seguramente ha estado con la otra o con las otras o en el prostíbulo, y a ella le toca entregarse así. Y dígame si eso es consenso, dígame si ahí hay libertad. Entonces este es un terrible sofisma que no tiene en cuenta las necesidades, los miedos, las presiones, las manipulaciones, las carencias, en fin, tantas cosas que finalmente llevan a las personas a someterse a lo que sea. Y repito, para mí el ejemplo más dramático es el ejemplo de las personas que buscan el dolor, la humillación o los insultos, es lo que se llaman las parafilias. Las personas que buscan esa otra clase de cosas porque eso es lo que asocian. A mí me parece muy deprimente, muy triste que una persona llegue a eso. Que para excitarse una mujer necesita que la traten como una prostituta, porque si no, no se excita. Eso es una cosa demasiado dramática. Ese es un daño muy brutal. Y los que van en la línea de estos sofismas, en el fondo están dejando sin ningún tipo de solución, sanación o progreso a esas personas. Esto mismo sucede en otras áreas de la vida. Esto que hemos dicho aquí, lo del consenso. Por ejemplo, en el área laboral. ¿Cómo se aplica en el área laboral esto? Algo de eso veíamos con nuestros amigos de Moral Social. ¿Cómo se aplica en el área laboral? Mire, el único contrato que puedo hacer con usted es este. Firme. Teóricamente, firmar un contrato, ¿qué es? Consenso, yo estoy de acuerdo. Pero ¿cómo hago para no firmar ese contrato si tengo a mis hijos llorando de hambre? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para no firmar eso? Y teóricamente una firma es un consenso, teóricamente. Existen también presiones sindicales. Hay personas que se dan cuenta que un sindicato está llevando a la compañía, a la empresa la está llevando a la ruina. Pero ponte a oponerte a un sindicato a ver qué te pasa. Hay personas que han sido agredidas, amenazadas de muchas maneras porque no están de acuerdo con lo que propone el sindicato. El sindicato decreta huelga. Muchas huelgas son, digamos, propias de un sistema que trata de reparar injusticias. Hay muchas huelgas que en ese sentido son justificadas, pero también hay muchas huelgas que simplemente son aumentar privilegios para el sindicato mismo. Por eso hay ese chiste que yo lo conocí en España, del jefe del sindicato que dice a la asamblea de los sindicalizados: bueno, camaradas, hemos tenido una nueva conquista laboral. De ahora en adelante solo trabajaremos un día a la semana, solo un día. De ahora en adelante solo trabajamos los miércoles. Pero ya se levanta una mano. ¿Pero todos los miércoles? Entonces, eso demuestra que un sindicato puede llevar a una empresa a la ruina. Y tú no estás de acuerdo con lo que dice el sindicato, pero tendrías el valor de oponerte a eso, sabiendo que luego tus compañeros te van a hacer la vida imposible. ¿Qué tan libre es una persona ahí? Y eso también es consenso. Eso también es consenso. En el mundo de la política sucede eso. ¿Ustedes creen que en la aprobación de todas estas leyes criminales, del aborto o contra la familia, todo el mundo en su fuero interno está convencido de que eso es lo mejor? No, muchas de esas personas simplemente sienten: yo tengo que ser fiel a la disciplina del partido. Y eso se presenta como si fuera un ¿qué? Un consenso. Estos 4 sofismas que hemos estudiado, les repito que son los más importantes, porque como ustedes se dan cuenta, estos 4 sofismas se aplican a muchas áreas de la vida. Y esto conviene tenerlo presente. Tenerlo presente uno para desarrollar olfato, pero tenerlo presente uno también sabe para qué. Para ayudar a formar conciencia a los demás. El día de mañana usted está dirigiendo una radio, usted está dirigiendo un canal de YouTube,
usted está predicando en una parroquia, usted es rector de un colegio, usted tiene que dar una conferencia a padres de familia. Este es el tipo de cosas que hay que hacer ver a la gente para que precisamente despierte. Pasemos al punto número 5. El punto número 5 ya son temas más cercanos a la moral sexual. Es el famoso sofisma que se utiliza particularmente para el aborto, pero que crea también una mentalidad que favorece toda clase de inmoralidad sexual. La mujer es dueña de su cuerpo. En realidad, el sofisma completo es que cada uno es dueño de su cuerpo. Yo veré qué hago, yo veré si me mutilo, yo veré si me esterilizo, yo veré qué hago con mi cuerpo. Pero es particularmente utilizado este sofisma en el caso ¿de qué? Del aborto. La mujer es dueña de su cuerpo. Y por supuesto, a esto le añaden los famosos insultos, ¿no? Las famosas blasfemias que se han repetido tradicionalmente cuando se trata de estos temas. Porque estos movimientos indudablemente tienen la consigna de hacer desaparecer toda influencia del cristianismo en la mujer. El objetivo es la mujer y después de la mujer los niños. La mujer es dueña de su cuerpo. Esto se presenta como un argumento a favor del aborto. Es un argumento que científicamente es muy fácil de rebatir. Muy fácil. Basta con hacer esta pregunta. ¿En qué momento usted fue parte del cuerpo de su mamá? Y uno se da cuenta que uno nunca fue parte del cuerpo de la mamá. Que uno estuvo y dependió completamente del cuerpo de otra persona que se llama la mamá, totalmente de acuerdo. Pero como ya hemos comentado varias veces, desde el momento en el que se unen los gametos masculino y femenino, desde el momento en el que se junta el ADN del hombre y de la mujer, se constituye un ser humano que es distinto. Tan distinto como puede ser una mujer de su vecina, tan distinto como puede ser un hombre de su jefe, así de distinto es el ADN que se encuentra ahí. Hay una distinción. Por eso hay condiciones que son heredadas y hay condiciones que no son heredadas, porque se trata de un ser humano distinto. Pero este sofisma se repite y se repite, porque precisamente una de las desgracias de nuestro tiempo es que se sabe muy bien que una mentira repetida se convierte prácticamente en una verdad. Entonces la gente repite y repite las mentiras y sabe que tarde o temprano eso se convierte en una especie de verdad. Esto hace muchísimo daño. Esto hace muchísimo daño. Por supuesto, para nosotros los cristianos la respuesta es inmediata. Nosotros nos damos cuenta de que nosotros hemos sido, como enseña la Sagrada Escritura, nosotros hemos sido adquiridos a gran precio. Somos templo del Espíritu Santo, estamos llamados a glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Yo no puedo tomar los miembros de Cristo para ser los miembros de una prostituta. Es decir, hay tantas enseñanzas tan claras en la Biblia sobre estos temas que uno no debería tener la menor duda al respecto. Uno no debería tener dudas al respecto. Pero, de todas maneras, es algo que se sigue repitiendo y precisamente porque se repite tantas veces sigue produciendo confusión. Esa es la razón por la que lo hemos puesto ahí. Pasamos al sexto sofisma. El sexto sofisma tiene que ver también con el caso de la moralidad propiamente sexual. Pero yo dudo porque quizás es tan general como los que hemos puesto antes. Lo voy a describir de esta manera. A ver, ¿en qué consiste? Lo leo primero. Consiste en esto. En que reconocer los derechos a las minorías impone condiciones a las mayorías. Ese es el truco mágico, el magic trick. Este es el truco mágico con el cual están avanzando realmente en la transformación de la sociedad los que van por la línea de la ideología de género. Reconocer derechos a las minorías. Las minorías son, por ejemplo, población LGBT. A las minorías
conlleva imponer contenidos a las mayorías. ¿Qué tipo de contenidos? Sobre todo los contenidos educativos, pero también contenidos legales. Por ejemplo, esta es noticia del día de hoy, para que ustedes vean que no estamos hablando de hipótesis, estamos hablando de situaciones que son completamente reales. Todo gobierno tiene que emanar algunos documentos que se llaman acuerdos, decretos, lo que se llame. Voy a leerlo, de hecho, Vamos a buscar aquí, por ejemplo, en este portal, todo está en que logremos una conexión que yo creo que se logra, y si no, la buscamos. Es una noticia que aparece en el portal católico que se llama Infocatólica, donde yo también ofrezco algunos aportes algunas veces. Entonces, en Infocatólica vamos a buscar una noticia que es del día de hoy para que usted vea cómo un supuesto derecho de las minorías se convierte rápidamente en una imposición de contenido para las mayorías. Aquí estamos abriendo la noticia, dice así: el Ayuntamiento de Zaragoza, es noticia de hoy en el portal infocatólica.com, el Ayuntamiento de Zaragoza dejará de usar el masculino y el femenino en sus escritos oficiales. Ni masculino ni femenino, ni hombres ni mujeres. El tercer género, el que no se siente ni lo uno ni lo otro, ha pasado a ser la norma en el lenguaje oficial del Ayuntamiento de Zaragoza. La norma deberá llevarse a cabo en la semántica de los escritos de sus servicios administrativos y órganos de dirección. Es el tercer género el que, según destaca el gobierno municipal, permitirá borrar el lenguaje sexista y obtener uno que sea inclusivo y no discriminatorio. O sea, ustedes se acuerdan que ha habido gente que empezó hace unos años con esto ridículo de que, hermanos y hermanas, quiero invitarlos e invitarlas a que ustedes y ustedes, y así sucesivamente, ¿no? Todo el discurso, que es una cosa fatigosa y que va en contra de la gramática propia de la lengua castellana. Yo estoy de acuerdo en que en alguna oportunidad, tal vez por llamar un poco la atención de todos, se diga todos y todas, bueno, más o menos, una vez que otra, puede ser un modo de captar atención. Pero ya eso era muy harto, ya eso era muy cansón, porque se convertía en una repetición, y entonces es importante renovar los muebles y las mueblas, las sillas y los sillos, y una cosa insoportable. Bueno, ya eso era pesado. Pero aquí entonces nos están diciendo, esta es noticia de hoy, atención, noticia de hoy, todo eso se ha plasmado en una guía de estilo que ya se ha convertido en directriz básica para todos los órganos y servicios del ayuntamiento. Esto significa grandes costos, porque entonces la papelería que había antes hay que destruirla, porque es una papelería sexista. Eso se llama convertir el supuesto reconocimiento de los derechos de las minorías a la imposición de contenidos para las mayorías. Vemos que sucede ahí, pero vemos también que sucede en otros campos. Por ejemplo, y este es el más delicado, en asuntos de educación. Entonces, en asuntos de educación esto es indispensable. Yo no puedo, por ejemplo, si voy a dar educación sexual, yo no puedo enseñar a los niños, no puedo enseñar a las niñas cómo es la relación sexual simplemente en términos de los genitales masculinos y femeninos, porque resulta que puede haber niños que son homosexuales. Entonces, estos niños homosexuales, si yo les presento como norma de sexualidad la unión entre genitales masculinos y femeninos, se van a sentir excluidos. Entonces, ¿cómo tiene que ser la clase de educación sexual, no del futuro, sino ya del presente en muchos sitios? Hay que enseñar a los niños
cómo dos niñas se estimulan, cómo pueden tener orgasmos dos niñas. Hay que enseñar a los niños cómo es el sexo anal y que las niñas entiendan también que su ano es muy importante. Esa es la educación sexual. Entonces, eso significa que los derechos supuestamente reconocidos a las minorías se convierten en imposición de contenidos para las mayorías. Y claro, cuando la gente empieza a decir, oiga, pero ¿qué es lo que le están enseñando a mi hijo? Ya es demasiado tarde. Porque ¿qué fue lo que le vendieron a ese papá? Lo que le vendieron es: mira la espantosa discriminación que están padeciendo los transexuales, mira la espantosa discriminación que implica la homofobia. Y después de que la gente está conmovida emocionalmente y acepta eso, entonces le caen con este tipo de leyes, con este tipo de principios. Entonces, eso es lo que se llama la imposición de contenidos para las mayorías. En lo legal, en lo educativo, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es lo religioso. Entonces resulta que, ¿cómo se hace para ponerle una mordaza a usted? Vamos a suponer que usted, con el favor de Dios, sigue su camino, usted es un sacerdote, usted es un predicador. Usted está en un templo de su comunidad religiosa, o usted está en una parroquia. Y usted en el templo de su comunidad o en su parroquia, usted toma un texto de la carta del apóstol San Pablo, donde él dice, por ejemplo, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni no sé qué heredarán el reino de Dios. ¿Cómo se hace para que ese texto no se vuelva a leer? Se hace de la siguiente manera. El Estado decreta que todo lugar que tiene entrada pública es un lugar público. Ya está. Entonces, como su iglesia parroquial es un lugar público, entonces su iglesia está sujeto a las leyes de los espacios públicos. Y en los espacios públicos no se puede decir eso. Pero es que lo dice la Biblia, lo puede decir quien sea. Usted no puede pronunciar esas palabras. ¿Por qué? Porque esas palabras ofenden a una minoría. De esa manera estrangulan a la religión. De modo que el único espacio donde usted teóricamente podría leer un texto de eso ya hay algunos casos de esto en Finlandia, por ejemplo. Usted entonces, ¿dónde puede leer ese tipo de textos? Solamente en casas particulares. Pero usted no puede reunir muchas personas en una casa particular, porque si usted reúne muchas personas en una casa particular, usted está dando un uso público a una casa. Entonces tampoco puede. Sí, esa es la manera de estrangular, esa es la manera de asfixiar, de manera que quede, de modo que quede un solo lenguaje. Es lo que se llama pensamiento único. Todo el mundo tiene que pensar esto. Todo el mundo tiene que pensarlo. Yo he querido dar este curso, como ustedes se dan cuenta, yo he querido dar este curso y grabarlo y publicarlo, porque todavía esto se puede. Pero no nos extrañe que dentro de poco un curso de estos esté completamente prohibido. Usted está en contra de las leyes del Ministerio de Salud, usted está en contra del Ministerio de Educación, usted está en contra de la acreditación de la universidad, usted ya no puede dar más ese curso. Entonces yo por eso cuando me dijeron que diera este curso dije, bueno, yo voy a echarla toda, porque no sé si es la última vez que yo pueda dar ese curso así. Como estamos en un avance de represiones, que es un retroceso de libertades, entonces hay que tener cuidado con eso. Esto es lo que se llama el sofisma de los derechos de las minorías. Los derechos de las minorías. Pasemos al número 7. Son 8 sofismas que estamos estudiando. Ya vamos llegando al número 7, que es bastante más fácil de entender. El número 7 corresponde a qué situación. El número 7, a ver, aquí lo tenemos, es el modelo alemán de la prostitución, que es el mismo que se utiliza para la pornografía, que es el mismo que se utiliza para las damas de compañía llamadas escort, y para los señores de compañía o caballeros de compañía, que también se utiliza la misma palabra en inglés, escort. Entonces, ¿en qué consiste el modelo alemán de la prostitución? Tratarla como si fuera un trabajo más. Entonces, los prostíbulos, los burdeles en Alemania están bastante bien reglamentados, con un estilo argumentativo que se parece mucho al tema del aborto. Ustedes recuerdan
Ustedes recuerdan el argumento que siempre se ha utilizado para legalizar el aborto. El argumento es más o menos este. Mire, aborto va a haber aborto. Puesto que va a haber aborto, entonces pongámonos en la tarea de que el aborto no traiga daño para las mujeres, que sea un aborto higiénico, que sea un aborto saludable, que sea un aborto, si algo así existiera, callando por supuesto las repercusiones psicológicas, emocionales, la destrucción, etcétera. Todo eso se calla. Bueno, entonces, puesto que ese es el argumento para el aborto, algo parecido se utiliza aquí para la prostitución. Vamos a escribir, no he escrito esa palabra, el modelo alemán. El modelo, y se llama modelo alemán porque es Alemania el país que más ha implementado esto. El modelo alemán de la prostitución. Entonces, algo parecido es lo que dijeron en Alemania. Mire, prostitución va a haber. Entonces, la alternativa es, o tenemos prostitutas que están enfermas y que enferman a otros y que son explotadas de una manera brutal, o tenemos prostitutas que están matriculadas, que están reconocidas por el Estado, que tienen seguridad social, que están haciendo dinerito para su pensión, para su retiro. Entonces, y a veces incluso se utiliza un lenguaje cínico. Hay gente que trabaja con sus manos, otros trabajan con su cabeza, pues estas mujeres trabajan con otras zonas de su cuerpo. Esa es la manera de justificar la prostitución. Ese es el modelo alemán de la prostitución. Y algo parecido se ha extendido con el tema de la industria de la pornografía. Usted trabaja, por ejemplo, en una cantera, tiene que hacer fuerza con su cuerpo. Usted trabaja sentado frente a un computador consolidando los resultados financieros y contables de una empresa. Usted trabaja en un consultorio. El otro trabaja con su desnudez y con sus genitales. Es su trabajo. Trabajo respetable. Cada uno trabaja con lo que quiere y con lo que puede. A eso se le llama el modelo alemán de la prostitución. Uno se queda un poco perplejo cuando escucha por primera vez este argumento. Porque sobre todo uno tiene presente lo que ha hecho la prostitución en las vidas de muchas personas en un país como este, como Colombia. Pero rápidamente yo les pido que ustedes asocien este séptimo sofisma con el sofisma número 4, el tema del consenso. Y por eso hay personas que se están levantando contra el modelo alemán de la prostitución, porque se dan cuenta de que hay una pequeña coincidencia que no lo es. ¿Cuál? La mayor parte de estas prostitutas legales y ganando toda su seguridad social, la mayor parte de ellas son mujeres muy pobres y son mujeres que vienen de Europa Oriental. Entonces, ¿realmente es un contrato legal lo que hay ahí? ¿O lo que hemos hecho es legalizar una forma de explotación? Si una persona, vamos a suponer, como lo hemos hecho en otras ocasiones, si una persona estuviera en absoluta libertad y soberanía sobre su propia vida, como para decir, para mí nada mejor que ser prostituta, qué bonito eso, qué bonito, uno trabaja, uno le da gusto a mucha gente, uno se siente honrado porque le gusta a muchos hombres o mujeres o lo que sea. Suponiendo que hubiera personas que quieren ser prostitutos o prostitutas de esa manera, que tal vez haya algunos, uno podría pensar que alguna clase de justificación racional se podría encontrar a esto. Pero luego dice uno, ¿quiénes son los que están llegando ahí? Si nos vamos a los burdeles famosísimos, internacionalmente famosos de Alemania, porque es que ya las guías turísticas incluyen los burdeles, como es algo legal. Entonces vaya a tal ciudad y le presentamos como una posibilidad turística, como vaya y conozca la Fontana de Trevi, vaya y conozca el prostíbulo este, así tal cual. Entonces uno se hace una pregunta, uno dice, si yo hablo con esas mujeres que vienen de Bulgaria, que vienen de Kazajistán,
que vienen de Macedonia, de Grecia, de Albania. Y yo le digo, ¿realmente usted quiere esto o es que le toca esto? Ahí es donde aparece la realidad de la explotación. Porque si una persona en realidad no quiere algo, pero le toca hacer ese algo, estamos en la misma condición que antes decíamos de los contratos, cuando a uno le toca firmar algo porque no hay nada más que hacer. Entonces es racionalmente, es civilmente responsable legalizar la explotación de estas mujeres. Supongo que también ya existirá para el caso de la prostitución masculina. Y luego viene otro problema. Oiga, la prostitución no tiene ninguna repercusión socialmente, ninguna. No tiene ninguna repercusión en las familias. Es decir, son igualmente las familias, igualmente estables las familias en donde la prostitución se da a las familias donde no se da. Realzar, dignificar, levantar, darle carta de existencia social a la prostitución no tiene ningún impacto sobre las familias, sobre los niños, sobre las niñas. Esas preguntas no se hacen porque son preguntas imprudentes. El último punto, el último engaño, muy conocido, muy repetido en nuestro tiempo, es la ideología de género. La ideología de género se sintetiza en aquella frase famosa: no se nace hombre ni se nace mujer, sino que es la reducción. ¿En qué consiste la ideología de género? Consiste en la reducción de la sexualidad a las preferencias y los comportamientos culturales. Reducir la sexualidad, reducción de la sexualidad a las preferencias, por no decir los gustos, reducción de la sexualidad a las preferencias y los comportamientos culturales o marcados por la cultura. A las preferencias y los comportamientos marcados por la cultura. Eso es lo que se llama ideología de género. ¿Y cuál es el principal enemigo de la ideología de género? No entremos aquí en connotaciones éticas que son gravísimas ni religiosas. Por ahora, porque este tema habrá que estudiarlo un poquito más, habrá un trabajo de investigación para ustedes. Por ahora, lo más importante es simplemente esto. ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la ciencia? Ustedes se han dado cuenta que cuando hemos hablado de la complementariedad y las diferencias fisiológicas, hormonales, neuronales, psicológicas, ahí no estamos citando ni a la iglesia, ni al magisterio, ni a la Biblia. Estamos citando los datos que nos ofrece la ciencia. El hecho de que el organismo de un ser humano, con una periodicidad cercana a los 28 días, tenga toda una cascada de hormonas, presente unos determinados dolores, tenga alteraciones de ánimo, a veces muy positivas, a veces negativas, eso no tiene ninguna repercusión. Es decir, eso no cambia nada en esa persona. El solo hecho de que una persona tenga ubicada su realidad genital de un modo casi completamente interno y otro ser humano tenga su realidad genital de un modo casi completamente externo, científicamente no produce nada. Resulta que la ciencia es la principal enemiga de la ideología de género. Porque, por ejemplo, en eso de los genitales hay una cosa que es interesante. Investigando sobre este tema me encontraba con una estadística que me parecía, pues como soy varón, me parecía interesante. Y es que la mayor parte de las mujeres sienten un desinterés absoluto hacia sus propios genitales. O sea, no encuentran nada interesante en sus genitales. Es, digamos, la parte terminal, pues, de sus órganos reproductores. Y resulta que en cambio para los hombres una parte importantísima y muy prolongada, a veces excesivamente prolongada de su crecimiento es: ¿seré normal? ¿El tamaño de mi miembro será el correcto?
¿Tengo una respuesta apropiada? ¿Si me excito lo suficiente? ¿Podré hacer feliz a una mujer? ¿Será que eyaculo muy pronto o no puedo eyacular? Pasar años con ese tipo de inquietudes y lo que eso significa para la construcción de la propia personalidad no tiene ninguna repercusión. Para las mujeres el tema simplemente no existe. Para la mayor parte de las mujeres el tema no existe. Para ellas, esa zona de su cuerpo pues requiere, por supuesto, el cuidado y el aseo normal y se acabó. Para la mayor parte de las mujeres no tiene más importancia que eso. Por supuesto, también ellas pueden sentir placer, excitarse. No estoy quitando nada de esa realidad, pero estoy diciendo cómo la ciencia es la que muestra que la mujer se relaciona de un modo distinto con su cuerpo. Alrededor de los 10, 11 años de edad, la mayor parte de las mujeres tienen que empezar a utilizar, si van a tener, por ejemplo, una camisa, una blusa, una camiseta, tienen que empezar a utilizar algo adicional en su ropa interior, en la parte superior de su cuerpo, porque resulta que muy pronto dan señas de empezar a desarrollarse pues sus pechos. Se desarrolla exactamente igual ese ser humano que un niño al que hasta los 19 años no le preocupa estar en calzoncillos o estar en vestido de baño o lo que sea. Y entonces, ¿cuál es la gran solución que algunos proponen? Pues enseñemos a las niñas a que se exhiban. Tampoco es cierto, porque resulta que las zonas erógenas de ellas son distintas a las nuestras. Entonces, frente a todo ese cúmulo, que son centenares, literalmente centenares de afirmaciones sobre las diferencias entre los sexos, ¿me van a decir a mí que la sexualidad depende simplemente de lo que cada uno escoja hacer o depende simplemente de lo que la cultura ha marcado? Sobre esto les repito, hay mucha literatura, por ahora dejémoslo simplemente así y repito la afirmación que he dicho. El principal enemigo de la ideología de género es simplemente la ciencia. La ciencia es la primera que muestra que eso no es así, que las cosas no son así. Ya hemos hablado en otras charlas de este mismo curso, hemos hablado también de cómo la retina, por ejemplo, de la mujer funciona de un modo distinto a la del hombre. Los órganos olfativos, sensoriales, la percepción de la temperatura, el modo como está conectado o cableado el cerebro, son centenares de diferencias y tú pasas por encima de todo eso y quieres decir que así debe formarse la sociedad. Entonces es para que nos demos cuenta de lo que está detrás de esto. Queridos amigos, este era nuestro tema, este es nuestro tema, 8 sofismas frecuentes de moral sexual. Hay que conocerlos, hay que identificarlos y hay que aprender a hablar sobre estos temas para aclararse uno y para hacerle ver a las otras personas, siempre por supuesto, desde el respeto y desde la conciencia de que los demás pues tienen también sus propios puntos de vista. Aquí no se trata de imponer, pero sí de saber argumentar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.